Segunda moción que había presentado el Grupo Municipal de Unión Cordobesa sobre la reducción del impuesto de bienes inmuebles a ciudadanos discapacitados con minusvalía debidamente reconocida por los órganos administrativos competentes, que se ha suscrito por todos los grupos municipales. Por lo tanto, se aprueba la moción por todos los grupos municipales. La conjunta. Pasamos a las mociones del Grupo Municipal de Izquierda Unida. La primera, 2.6, moción sobre acuerdo para la creación de empleo en nuestra ciudad. Por parte de Izquierda Unida, en la moción, señora Contreras. Gracias, señor presidente. Bien, nosotros presentamos esta moción porque, como ya hemos repetido varias veces en este pleno, nuestro país y nuestra ciudad necesitan un cambio de modelo productivo actual a un modelo más sostenible. Esto significa generación de empleo estable y de calidad y mejora de la inserción laboral y el fomento empresarial. El desarrollo de la ciudad no puede entenderse sin el avance de la sociedad. Por ello, ahora más que nunca, es necesario un gran acuerdo para crear empleo, evitar la destrucción del mismo y fomentar el desarrollo empresarial. Por todo lo anterior, proponemos los siguientes acuerdos, que son los mismos que por unanimidad aprobamos en el Pleno de diciembre del año pasado para el tercer Pacto Local por el Empleo. Primero, requerir al Gobierno municipal que constituya la Comisión Técnica de elaboración del primer acuerdo para crear empleo y evitar la destrucción del mismo en Córdoba, así como fomentar el desarrollo empresarial. Segundo, incentivar la actividad económica para que las empresas puedan crear empleo y garantizar su estabilidad y su calidad. Tercero, actuar contra la economía sumergida, que en Andalucía supone un 25%, llegando a un 30% en Córdoba. Acometer las reformas del sistema productivo y económico para favorecer el afloramiento de este trabajo informal o irregular y diseñar estrategias que permitan trabajar con aquellas actividades donde más se produce para apoyarles en el proceso que haga emerger su economía. Cuarto, planificar estrategias de capacitación de inversiones productivas que ayuden a favorecer la diversificación de nuestro tejido empresarial. Quinto, apoyar la creación de empleo estable y de calidad que favorezca la incorporación de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas paradas de larga duración, personas inmigrantes y aquellas en riesgo de exclusión social. Sexto, apoyar proyectos empresariales promovidos por personas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades en el acceso al empleo. Séptimo, promocionar el espíritu emprendedor, creativo e innovador. Y el último punto, apoyar la creación de actividades económicas que potencien el turismo, el deporte y la cultura en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Contreras. Señor Durán. Sí, señor presidente, porque después de 5 horas y media de pleno, algunos todavía sin haber tenido la oportunidad de comer algo sólido, pues voy a intentar hacerlo en 2 minutos, para ser conciso. En primer lugar, porque siempre que ha venido una propuesta en materia de empleo en este pleno, el Grupo Socialista ha votado a favor, siempre. Lo hizo con la única que presentó el Partido Popular, una sola propuesta en este periodo de sesiones, que la presentó la que ya no es hoy capitular, que es senadora del Reino de España y por la circunscripción de Córdoba, que es la señora Beatriz Jurado, que la apoyamos en aquel momento. Este grupo ha presentado muchas proposiciones, muchas mociones en este sentido, que nunca han sido aprobadas por el equipo de gobierno con su mayoría absoluta, y las que se han presentado otro grupo político, haya sido de Izquierda Unida o haya sido por parte de Unión Cordobesa, las hemos apoyado. Por tanto, las vamos a aprobar. Y dicho esto, hago una pequeña reflexión porque creo que es hoy un día apropiado para ello.
Los trabajadores que apoyamos aquí el otro día de la empresa AGC Pedregosa definitivamente han decidido aceptar ese acuerdo con la empresa para extinguir sus contratos y, por tanto, otra empresa que Córdoba pierde, en este caso una de las empresas más antiguas que venía trabajando en nuestra ciudad. Esto significa que no basta solamente decir cuando uno está en la oposición que hay que generar confianza, para que cuando llegue uno al Gobierno veamos que generar confianza no sirve para nada si no lleva eso inmediatamente medidas concretas para ponerlas en marcha. La política de la austeridad excesiva y abusiva de los recortes permanentes no está dando ningún resultado y la incentivación es necesaria de la economía si queremos reactivar para que el consumo y el incremento de emprendedores y nuevos yacimientos de empleo a través de nuevos modelos de desarrollo económico sean posibles. Y yo le insto al Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad a que practique también con esa posibilidad, y es o bien a través de esto o de todas las que se han puesto aquí sobre la mesa, cojan las que quieran, pongan las que crean oportunas en ese sentido, pero dejemos ya la política de recorte permanente y de austeridad excesiva y exagerada que nos está llevando a una recesión sin parangón, y esta ciudad, que ya estaba en una situación de dificultad añadida, incluso en los momentos de mejor desarrollo económico, pues vamos a terminar pasándolo desgraciadamente muy mal. Yo creo que es un momento oportuno para ello y, por tanto, me sumaré a cuantas medidas traigan, y si las trae el Gobierno con presupuesto, que es para ellos, para los que están aquí gobernando, pues mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Durán. Por Unión Cordobesa, señor Gómez. Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo en la creación de empleo, eso está claro, pero, como bien sabemos, lo difícil es cómo crearlo, ¿no? Lo difícil es cómo crearlo. Porque esto no es un huevo que se echa a freír. Esto es una cosa que hay que darle vuelta a la cabeza y ver cómo se puede crear ese empleo. Por eso yo he dicho antes, y le he dicho a nuestro alcalde, de vernos con él y de ver cómo podemos poner en marcha la creación de empleo, las ayudas a los empresarios y convencer a todos aquellos que en estos momentos que han sido empresarios y que están viéndolas venir, a ver qué pasa con los dineros en su casa y sin sacarlos. Ver la fórmula de convencerlos de que inviertan en nuestra ciudad. Y nosotros, cuando nos reunamos, ver cómo podemos, desde el ayuntamiento, crear una serie de 20 o 30 o 40 empresas para que trabajen con mínimo 2.000 trabajadores y que de esa forma creemos trabajo y creemos empleo. Y cuando nos sentemos y hablemos de los temas que tenemos y que son los que le interesan y los que se pueden crear empleo, cuando nos sentemos y veamos la viabilidad, yo creo que es cuando de verdad Córdoba va a funcionar, y Córdoba nos va a ver aquí en este pleno todos los meses trayendo que se han creado, no esas pequeñas haciendas. Esas pequeñas haciendas, yo os quiero decir, porque cuando me dijeron que habían hecho la moción Guasmi y Aurora ayer por la tarde, pues yo, en cierto modo, la moción de rebajar, os quiero decir también que sepan ustedes, cuando dais el dato de que ha habido un 5 y pico % más de empresas en lo que llevamos de año que se han dado de alta en nuestra ciudad, pero no hemos dicho cuántas empresas se han quitado. Se han quitado más del 5% ese, se han quitado más del 20%. Y además, quiero también, ¿por qué os digo que se le va a caer el pelo para 2013? Por una razón muy sencilla. Todos los que tienen locales comerciales y todos los que tienen pequeños negocios están al borde de la desesperación. Están yendo al que le ha alquilado el local y están llorándole y por Dios seándole para que le rebajen la
las rentas que tienen que pagarle mensualmente. Os puedo decir que rentas, por ejemplo, de 2.500, están dejándolas en 1.250. Y aún en 1.250 va a durar esta familia un mes o 2 más. Tendrá que cerrar. Porque no hay compradores. Porque desgraciadamente estamos todos en el paro. ¿Cómo vamos a comprar? Es imposible. Desgraciadamente. Yo, anoche, que estuvimos hasta las 2:30, allí en mi casa, bueno, en la sede, ¿no? Hablando de lo que es el recorte que se quiere hacer con el tema de colegios y tema de profesores. Esos 3.000 millones que dicen que quiere ahorrar el gobierno. Y yo le diría al gobierno, señor presidente, yo no recortaría ahí de esa manera. Yo lo haría de otra forma. ¿Y cuál es la forma que yo lo haría? Muy sencillo. Estamos hablando que en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el gobierno central, trabajan 3.100.000 y pico personas. 3.100.000 y pico personas. ¿Qué es lo que yo haría? Muy fácil. A los que ganen más, decirle, usted tiene que pagar 150 euros que le vamos a rebajar el sueldo. Y no se echen las manos a la cabeza las personas que se les diga eso. Y aquellas que se tengan que bajarle 50 euros por mes, que se lo rebajen. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo. Porque no tenemos que pensar egoístamente en nosotros. Tenemos que pensar en toda esa gente que está en el paro, en toda esa gente que no tiene para llevar una peseta a su casa, en toda esa gente que no tiene para comer. Entonces, estamos obligados, todos los ciudadanos de este país, a sacrificarnos, porque os puedo decir una cosa, estamos al borde del desastre. Esa es la realidad. Estamos al borde del desastre. Aquí nadie quiere reconocerlo. Aquí cuando el presidente del gobierno toma la decisión de que tiene que recortar, pero si es que si no recorta, desgraciadamente, fíjense a dónde estamos. La banca no puede prestar. El gobierno no tiene dinero para pagar. ¿De dónde sale? Los empresarios, no hay empresarios. Estamos todos muertos. ¿De dónde recauda el gobierno el dinero? Preguntémonoslo. Ahora mismo, ¿quién son los que trabajan? Esos 3.100.000 y pico personas. El resto está llorando por las esquinas. Y el que está trabajando con 800 euros, con 900, con 1.000 el máximo. Por eso digo que el gobierno tenía que darle una vuelta a su cabeza y tomar esa decisión que es lógica y coherente en estos momentos, y que no digan, porque yo oigo a algunos que le dicen, no, es que verá usted, nosotros somos los sacrificados de este país, porque mientras el constructor, el trabajador de la obra ha podido echar horas y ganar a destajo 2.000 euros a la semana, pues resulta que nosotros hemos tenido que estar todo un mes para ganar esos 2.000 euros. Y yo le digo a todos los ciudadanos de este país que estamos todos muertos. Y que los que estáis y los que estamos ahora mismo cobrando, posiblemente dentro de poco no puedan cobrar. Porque si aquí no se trabaja, si aquí los empresarios no trabajan, si aquí no se crea empleo, aquí dentro de nada el gobierno
tiene que tocar retreta. ¿Saben ustedes lo que es retreta, no? Retirada. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene dinero. El gobierno no tiene dinero. Si no trabajamos los empresarios, no tiene dinero ningún gobierno, ningún país. Entonces vamos a ver si somos capaces, entre todos, de arrimar el hombro, y que no se preocupen, porque hay quien tiene hasta 16 pagas. Estamos hablando que hay quien tiene hasta 16 pagas. Vamos a ver si somos capaces. Tendrán que tocar a lo que se tenga que tocar para solucionar el problema. Y yo lo que no haría de verdad es tocar al tema de lo que es los colegios ni a los profesores. Yo no los tocaría. Hay otras cosas que tocar. Ellos no pueden ser los culpables de la situación del país. Aquí hay que tocar a lo que yo he dicho. Que no le importa a nadie nada. Aquel que gane 3.500 euros, que le digan que va a ganar 150 menos al mes, pues no pasa nada. Y aquel que gane 2.500, que tenga que ganar 2.400, pues tampoco pasa nada. Y aquel que gane 1.800, pues le decimos, usted va a pagar 25 euros. ¿Y por qué digo esto? Porque de esa forma son muchos dineros los que se pueden recaudar. Y ayudan al gobierno, ayudan a las nuevas empresas y, en definitiva, ayudan a que el país salga adelante. Es que el país, de verdad, está al borde del desastre. Esa es la cruda realidad. Y no nos queremos dar cuenta. Estamos en unos momentos críticos. La banca no tiene dinero. Si la banca no tiene dinero, aquí no trabajamos nadie. Vamos a ver si nos enteramos. La gente está desesperada. Van a abrir. Y van a abrir un bar. Y van dos familias a abrir el bar. Yo le he tenido que dar, como lo dije la otra vez, le he tenido que dar los muebles, le he tenido que dar la madre que me parió la cocina, su puñetera madre. Y están llorando. ¿Por qué no saben si van a pagar? Perdona, que es que estamos hablando de una cosa muy seria. Vamos a ver si nos mentalizamos. Vamos a ver si nos mentalizamos. 10 minutos, que llevo 10 minutos. Vale, ya mismo termino. Estamos hablando de que tenemos que coger y reunirnos, alcalde. Vamos a reunirnos por el bien de Córdoba, por el bien de los cordobeses. Y vamos a ver cómo le damos salida a las cosas. Os puedo decir, Fernando Martín, es de Fadesa, cuando ha leído lo de las viviendas a 40.000, a 55.000 y a 75.000, me ha llamado ya. He tenido una reunión con él en Málaga, diciendo, Rafael, tú puedes trabajar, tú puedes hacer miles y miles de viviendas, que tenemos miles y miles de suelos para fabricar viviendas a ese precio. Claro que lo podemos hacer a ese precio. Y se pone, en 2 años se ponen 2,5 millones a trabajar. Y todo el mundo empieza a funcionar. Y los demás negocios empiezan a funcionar. Y no hay que cerrar negocios. Y los que se abran se pueden mantener. Pero mientras no hagamos lo que estamos hablando de la vivienda social en ese precio, por eso, alcalde, sentémonos. Tenemos suelo. Ya tendremos más suelo. Si la alcaldía tiene la potestad para poner los suelos que hagan falta en marcha, los que haya vamos a hacerlo en viviendas sociales. Y vamos a hacerlo. Y vamos a crear aquí 20.000 puestos de trabajo en los próximos 7 meses. 2.000 puestos de trabajo durante 5 o 10 años. A ver quién puede con eso. A ver, vamos a hacerlo. Y lo hacemos con 2 pesetas. Vamos a hacerlo. Lo que no podemos es seguir insistiendo y dejando el tiempo pasar. Alcalde, sentémonos. ¿Qué es la solución de Córdoba? Sentémonos y detrás de nosotros, ya te digo que Fadesa, loco perdido porque yo me vaya con él, diciéndome, Rafael, que quiero que tienes 4 hijos y sé que eres capaz de hacer los negocios. El Tomás Olivo, ayer, en el caso Malaya, sentó con él. Perdón, no, párate un segundo. No, estamos hablando, te paro un segundo. Un minuto. Señor Gómez, es que ya sentado en el caso Malaya, cuando le expliqué eso, me decía, Rafael, que podemos hacer a ese precio en Marbella, a esos precios se pueden hacer las viviendas también en Marbella.
¿Qué quiere decir? Que se pueden hacer en todos los sitios. Vamos a hacerlo, vamos a crear empleo, vamos a crear esa mano de obra que tanto se necesita. Por favor, alcalde, lo más pronto posible, esta semana sentado. Vamos a darle soluciones a un montón de cosas en esta ciudad y nos van a seguir el resto de España, porque nos van a seguir por narices, por no decir por cojones. Señor Gómez, le retira el secretario. Señor Gómez. Lo que le pido. Recordarle como presidente del Pleno que hay un artículo del reglamento que por el decoro del Pleno que no se puede utilizar palabras. Señor Rojas. Gracias, señor presidente. Rogarle al señor presidente que cuando lleve el mismo tiempo consumido que el señor Gómez me avise para concluir. Señor Gómez, voy a empezar por usted y decirle que eso que ha dicho usted de que hay empresarios muertos, no lo sé. Lo que yo le digo a usted es que usted no está muerto, usted está vivo y coleando. Usted está muy vivo y coleando. Yo tengo como si tuviera ahora... No, señor Gómez. Señor Gómez. Y le digo, hombre, que esas propuestas que usted hace, pues son unas propuestas que pueden quedar bien en un momento, pero a la hora de configurarla, a la hora de llevarla a un documento, a hacer una moción o hacer incluso hasta una proposición no de ley o de ley, usted se esperaba a pensar que si este gobierno de España, llevando 90 días, ha presentado una reforma laboral conducente a que a medio plazo, y yo estoy convencido, señor Gómez, y yo creo que usted también, se va a crear empleo en España, y se ha liado la que se ha liado, y se han agarrado a la pancarta a los que se han agarrado, usted me dice a mí, sin tocar los sueldos, usted me dice a mí que si le tocamos 100 euros, 150 euros, 200 euros, lo que usted ha dicho, ¿qué pasaría entonces en España? ¿Qué le dirían al señor Rajoy los que se han agarrado a la pancarta? Haga usted esa reflexión y pregúntese usted a sí mismo lo que acabo de decirle. Propuestas todas, señor Gómez, todas, conducentes a crear empleo, todas. Pero, ¿cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta. Y la moción que presenta nuestra compañera Pepa Contreras, bueno, pues decir que es una moción que en su exposición de motivos pues prácticamente no dice nada, es bastante suave, y entrando en los puntos de acuerdo, bueno, pues señora Contreras, usted hablaba de que era, pues se hablaba antes del tercer pacto local por el empleo, ahora ya no se habla de tercer pacto, se habla del primer acuerdo para crear empleo, y usted pide que se constituya la comisión técnica. La comisión técnica ya está constituida. Este gobierno, el gobierno del Partido Popular, ya ha creado esa comisión técnica que usted hace referencia, gracias a un programa que se llama Inserción y Empleo, con una dotación de 600.000 euros, señor Gómez, de los cuales el 80% lo ha puesto el Fondo Social Europeo. Y seguimos haciendo cosas. Incentivar la actividad económica, ayudar a las empresas ya creadas y a los que quieren crear empresas. Eso se llama un plan de ayuda a la consolidación y un plan de ayuda al fomento empresarial. Y ambas, este gobierno, el gobierno del Partido Popular, no solo la ha puesto en marcha, que las puso en el mes de diciembre, sino que a los 60 días de estar en marcha tenían en sus cuentas corrientes los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores, la ayuda de 300.000 euros del presupuesto del organismo autónomo. Y seguimos haciendo cosas. Hablar de la economía sumergida. Bueno, se ha podido hablar en muchas épocas, ¿verdad? Pero quizás esta no sea la más acertada, señora Contreras. Esta quizás no sea acertada. Pero, ojo, que el Partido Popular siempre estará en contra de los que estafan. Téngalo claro. Siempre el gobierno del Partido Popular estará en contra de los que estafan. Hablamos también de planificar estrategias. Pues claro que sí. Pero, curiosamente, señora Contreras, y ahora me viene a la mente esa frase que tanto se divulgó por el territorio nacional de un dirigente de su fuerza política. Programa. Ahora lo entiendo, porque programa no tienen, pero sí saben copiar de otros programas. Mire usted, cuando habla de planificar estrategia, A4.2,
programa del Partido Popular. Cuando habla de apoyar proyectos empresariales, A2.4, programa del Partido Popular. Cuando habla de promocionar el espíritu emprendedor, B1, 3 del programa del Partido Popular. Señora Contreras, esto es así. Esto es así, usted se lee los programas nuestros y yo, desgraciadamente, no me puedo leer los suyos porque no lo tienen, porque carecen de programas, Y también les voy a decir, cuando nos hablan de atención al inversor, más de 30 empresas, señor Gómez, hemos atendido en eso que usted llama empresa de Chichinabo, que no es empresa, que es un organismo autónomo, que no es empresa, que es organismo autónomo, pero que todo esto que hemos hecho lo vamos a seguir haciendo. Se municipalice o no se municipalice. ¿Sabe por qué? Porque para lo primero que tiene el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular y el alcalde de José Antonio Nieto es seguir prestando el servicio público que se presta a los cordobeses. Mejor aún de lo que se prestó ayer. Y peor que se pueda prestar mañana, o menos de lo que se pueda prestar mañana. Porque el servicio público va a ser una prioridad para este gobierno municipal, la prestación del servicio público, y se va a seguir haciendo. Y le digo también que yo estoy con usted. ¿Quién va a querer que se destruya empleo? Si ya se ha destruido mucho, desgraciadamente. Lo que tenemos es que frenar la caída. Subir, imposible. En este año, imposible. Que se tenga claro. Ni con milagros ni sin milagros. Ni con vivienda a 40.000 ni a 30.000. Imposible. A partir del año que viene remontaremos, estabilizaremos. Señor Gómez no tiene la palabra. Señor Rojas, entonces, para ello, más de 30 empresas. Señora Contreras, nosotros estamos haciendo cosas, pues sí, y no todas las que a ustedes les gustaría, pues naturalmente que sí. Por eso estamos sentados aquí, porque los cordobeses nos han dado su confianza porque quieren un cambio. Córdoba votó Partido Popular en mayo del 2011 porque quería que se cambiaran ciertas cosas y ciertas actitudes que se hacían en el gobierno de la ciudad con anterioridad a esa fecha. Por lo tanto, este gobierno está legitimado para hacer cambios. Y se creó en su momento un organismo autónomo y contó con el respaldo de quien estaba en la oposición como instrumento útil y necesario para el desarrollo económico, para generar riquezas y para crear empleo. Pero hoy, en el año 2012, entendemos que prestando ese servicio público necesario y manteniendo los puestos de trabajo, donde haya un ahorro, un solo euro, que tengan que dejar de pagar los cordobeses para prestar ese servicio, el equipo del Partido Popular y el alcalde José Antonio Nieto hará la municipalización de ese organismo autónomo y del que haga falta. Y señor Gómez, cuando una habitación tiene una gotera, no tenga duda, este equipo de gobierno revisará el tejado de toda la casa. El tejado de toda la casa, no tenga duda. Por lo tanto, yo le voy a decir a mi amiga y compañera Pepa Contreras que hoy vamos a comprobar, y mañana y pasado, si quieren de verdad colaborar con este gobierno, tanto al Grupo Socialista, al Grupo de Izquierda Unida y al Grupo de Unión Cordobesa. Lo vamos a ver a partir de hoy, mañana, pasado, en los sucesivos meses, si quieren de verdad colaborar con este gobierno o seguir creando problemas, seguir poniendo palos en las ruedas, seguir tergiversando decisiones de este gobierno municipal, seguir calentando los plenos, seguir cogiéndose a las pancartas. Si eso es lo que van a hacer y van a decir y van a continuar haciendo, evidentemente no hay credibilidad. Y al no haber credibilidad, difícilmente nos podemos entender. El entorno es muy turbulento, eso no hay que decirlo, eso se está palpando, se está viendo, ¿verdad? La situación social y económica es muy difícil y a pesar de todo se han hecho cosas. Y se han hecho cosas como las que he explicado a bote pronto, porque si entro en más detalles necesitaríamos muchas más horas de duración de este pleno y tampoco se trata de eso, pero que cualquier día y en cualquier momento me pongo a disposición, no solo de mis compañeros, que lo estoy ya de hace tiempo, sino también de los grupos de la oposición, como delegado de empleo actualmente a disposición, para hablar de formación,
para hablar de empleo, para hablar de fomento empresarial, para ayudar de las políticas de autoempleo, para ayudar a emprendedores, para crear ilusión, que eso quizás es lo que necesite más el Parao de Córdoba, que se le dé confianza, que crean en ti, que no solo sean papeles y que no solo sean discursos vanos, ni brindis al sol, que estamos muy acostumbrados todos a hacer brindis al sol. Hay que hablar y mirando los ojos a la gente y sobre todo al demandante de empleo. Por eso, señoras y señores, nosotros pues seguimos con nuestra atención a esas personas de emprendedores, seguimos haciendo convenios con quien creemos que podemos llegar a acuerdos para crear ese empleo. Aquí no hay patentes de corso, aquí no hay exclusividad. Todo el mundo que pueda crear un puesto de trabajo será recibido por este delegado de empleo, y lo he hecho y lo seguiré haciendo, esté donde esté, sea autónomo o sea municipalizado el servicio. Por eso hemos estado con Fundecor de la Universidad de Córdoba, con AGE, la Asociación de Jóvenes Emprendedores, hemos estado con los empresarios, con los sindicatos. Sí, señor Tejada, no habremos firmado el Pacto Local por el Empleo, porque hay que justificar el dinero público. Y no es que se haya perdido, es que quizás no ha tenido la rentabilidad social que perseguimos todos. A malos resultados, poner soluciones. Lleva 10 minutos. Gracias. A malos resultados, negociaciones nuevas, proyectos nuevos, reformas que puedan facilitar esos cambios. Y repito, tendría muchas cosas más. Usted ha pedido sentarse con el alcalde. El alcalde ha dicho que por supuesto, Y yo, desde mi modesta situación y desde mi modesto puesto en el órgano, en el gobierno de esta ciudad, también me ofrezco para contribuir y aportar las ideas necesarias para llegar a eso que nos hemos programado y nos hemos comprometido todos, a la creación de empleo en nuestra ciudad. Pero primero, paremos la caída, que ese será un gran día para los cordobeses. Parar la caída, para que a partir de ese día, el día siguiente, por la mañana, empecemos todos a construir empleo. Yo no estoy aquí, se lo digo sinceramente a todos los capitulares, y concluyo, señor Martín, yo no estoy aquí por las cosas que he hecho para recibir aplausos. Yo estoy aquí porque tengo vocación de servicio a los demás, y lo que le pido al Señor es que no me falte nunca esa vocación de servicio. Miren ustedes, hay un libro, y está en la biblioteca, que escribió un hombre que salió a la calle a robar para comer. Los que somos más mayorcitos lo recordamos, los más jóvenes quizás no lo sepan. Se llamaba Eleuterio y se le conocía por el lute. Y el libro decía, camina o revienta. Yo quiero seguir caminando. Muchas gracias. Señora Contreras, para concluir ya. Sí, yo quería preguntarle al señor Rojas que, como él dice que es el programa que ellos llevaban, el cual yo he copiado, yo creo que no he copiado el programa de ellos, únicamente yo creo que coincidimos en bastantes cosas, más que copias cosas. Entonces, yo creo que el señor Rojas estará de acuerdo en votar la moción a favor. Pregunto. Si es su programa, lo más lógico es que la vote a favor, ¿no? Pero bien, yo me alegro que ya esté en marcha después de 10 meses, que haya un acuerdo ya en marcha. Me alegro también que se haya constituido ya una comisión técnica, que ya era hora. Me alegro también, de verdad, de corazón. Por otra parte, a mí me gustaría hacer una pequeña memoria de algunas cosillas, porque nosotros, señor Rojas, no hemos renunciado al tercer pacto, no renunciamos a él, pero parece ser que el PP, su gobierno, sí ha renunciado ya a él. Le voy a hacer una breve historia. El 3 de marzo del 2004, en el Ayuntamiento de Córdoba, las administraciones territoriales, Estado, Junta de Andalucía, Diputación, los agentes económicos, CECO y sociales, Comisiones Obreras y UGT, y los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Córdoba firmaron el denominado Pacto Local por el Empleo y el Fomento Empresarial de la ciudad de Córdoba. El 18
de enero del 2008. Se aprobó en pleno del Ayuntamiento el segundo Pacto Local por el Empleo por unanimidad y consensuado por todas las partes. Pues bien, la obligación del equipo de gobierno actual es ahondar y dar continuidad a los dos pactos locales por el empleo que se llevaron a cabo, el primero del 2004 al 2007 y el segundo del 2008 al 2011, y que tan buenos resultados dieron. Reconocemos el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento en los últimos años en aportaciones y recursos humanos. Mire, el balance del segundo pacto en el 2010 sirvió para que se invirtieran 15,9 millones de euros, que se transformaron en la creación de 900 nuevos contratos. Se atendieron a 3.000 usuarias y usuarios en materia de empleo. De estos 15,9 millones de euros, 9 se destinaron a formación, donde se incluyen los cursos de escuelas taller y talleres de empleo. Estos programas han beneficiado a 500 personas y el 53% han conseguido insertarse en el mercado laboral. La captación de empresas se llevó otra parte importante del presupuesto y hoy el INDEE cuenta con 100 espacios para viveros de empresas. Hipercor creará 800 empleos. Leroy Merlin ha creado 120 empleos. Estos dos proyectos ya están en marcha y lo que queremos son proyectos nuevos a corto y largo plazo. Señor Rojas, necesitamos una guía para los próximos años y esa guía será un acuerdo para la creación de empleo, el mantenimiento del mismo y el desarrollo empresarial de Córdoba. La crisis no justifica que se precarice aún más el empleo ni que se destruya, como tampoco podemos permitirnos que nuestro tejido empresarial se debilite más de lo que ya está. La reforma laboral a la que usted ha hecho referencia y que ustedes han impuesto no crea empleo, no va a crear empleo y lo peor es que constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta. No ha respetado los acuerdos firmados entre los sindicatos y la patronal unos días antes de su decretazo y se muestra injusta con los trabajadores y trabajadoras, inútil para el empleo e ineficaz con la economía. El Gobierno municipal que usted dirige, señor Nieto, en declaraciones a prensa dijo que se tenía que primar la vocación de servicio que la disponibilidad económica. Pues permítame que le diga que la vocación nace, no se hace, y menos aún se impone. Estoy segura que en la situación actual de crisis todo el mundo arrimará el hombro, pero un gran acuerdo sin los suficientes medios económicos que lo respalden quedará en papel mojado. Y la crisis tampoco puede justificar que este ayuntamiento reduzca en 41% el presupuesto que se destinó a empleo en los años anteriores. Y además es una incoherencia recortar en proyectos dirigidos a dinamizar la economía de nuestra ciudad. Mire, unos días antes de la celebración de las elecciones andaluzas, usted, junto con la ministra de Empleo, anunciaron un gran acuerdo para crear empleo en Córdoba, pero parece ser que no se le han salido las cuentas porque de este acuerdo nada se supo, fue humo. Mire, 10 meses en el poder y no han hecho nada nuevo, ni una idea, ni una acción. Bueno, sí han hecho algo, estudiar cómo deshacer el INDEE, de sus trabajadores y trabajadoras, de cómo privatizar la residencia de ancianos, privatización o cierre de la escuela infantil, privatización
del 49% de las acciones de las empresas de Cecosan, privatización total de la grúa municipal, disolución y absorción del Instituto Municipal de Deportes o ajustes presupuestarios en base a salario efectivo de personal. Pone en cuestión la ciudad de las niñas y los niños y el zoológico, también el jardín botánico. La gerencia de urbanismo ya anuncia su disolución. Y si no tenemos bastante, anuncian la congelación de la masa salarial hasta el año 2016. Ustedes hace tiempo que tenían tomada la decisión de cerrar el Instituto Municipal de Empleo de la ciudad, y esta decisión se reafirma en el pleno del día 30 de marzo con el plan de ajuste. Con la desaparición del INDEE, su gestión pasará a la Junta de Gobierno local, y con esto desaparece el elemento de control y fiscalización, ya que al no existir el Consejo Rector, en las tomas de decisiones, en los planes de actuación, etcétera, no participarán los agentes económicos ni los agentes sociales, así como tampoco la Federación de Vecinos ni los grupos políticos que representan este ayuntamiento. Por lo tanto, a partir de ahora, en un tema tan importante como es el empleo, la transparencia de la que ustedes tanto alardean se convierte en cero. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, con el cierre del INDEE, nos preguntamos qué va a pasar con las y los trabajadores adscritas al Instituto. Y más cuando en declaraciones a prensa el señor Torrico ha dicho que no garantiza la continuidad de todos los trabajadores y trabajadoras. Está en prensa, señor Torrico. Cuando quiera se lo enseño y se lo demuestro. Ahora, que usted lo haya dicho o no, eso ya es otra cosa, pero señora, en prensa está. Contreras, lleva 8 minutos sin. Muy bien, termino, señor presidente. Lo que nos tememos es que estos 28 trabajadores y trabajadoras acabarán en la gran empresa del señor Rajoy, esto es, en el paro. Señores, han intentado confundir a la ciudadanía. El Instituto Municipal de Empleo ya dice que es municipal. Por otro lado, yo les preguntaría, ¿cuál es el ahorro que conlleva el cierre del INDEE? Seguramente será el despido de trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Contreras. Sometida a votación, entiendo. Martín, muy breve, pero segundo turno, por favor. Bueno, pues nada, pues entonces, como hay segundo turno, comenzamos por el Grupo Socialista, al pedirlo, y luego después le damos al Grupo a Unión Cordobesa. Yo voy a hacer renuncia de mi uso del segundo turno. Gracias. Grupo Unión Cordobesa. Renuncia también, señor Rojas. Muy brevemente. Se vota los puntos de acuerdo, no se vota lo que se dice ni lo que se falta a la verdad. Y mire que estoy en ánimo de tranquilidad y de apoyar todo lo que sea justo, lo que tenga la razón, lo que tenga el sentido común. Y ahí voy a estar, venga de donde venga y lo diga quien lo diga, lo que está escrito. Lo que se ha dicho no puede ser, señora Contreras. Y no puede ser porque no es bueno que se cree alarma social. No es bueno que nos eche a la gente, entre comillas, a este equipo de gobierno. No es bueno ni es recomendable. Usted lo ha hecho aquí en este marco del Pleno. Nosotros no hemos dicho nunca ni quién va ni quién viene. Y el compromiso del alcalde de la ciudad de Córdoba es ahorrar dinero a los cordobeses, sanear las cuentas del ayuntamiento, pagar las trampas que ustedes han dejado al ayuntamiento, traer inversión a Córdoba, municipalizar lo que haya que municipalizar y que no se destruya ni un solo puesto de trabajo. Ese es el decálogo del alcalde de Córdoba y de su equipo de gobierno. Lo otro, faltar a la verdad, crear alarma social, engañar, confundir, tergiversar, poner palos a las ruedas, lo que decía antes, señora Contreras. ¿Dónde están los trabajadores del INDEE hoy que no están en el salón de pleno? Si se ha dicho que vamos a destruir empleo en el INDEE, ¿dónde están? Pues mire usted, trabajando,
como lo han venido haciendo durante todo este tiempo, con más ilusión que antes del año 2011, que antes del mes de junio, porque ahora sí hay normalidad entre trabajadores y equipo directivo, y antes de junio del 2011 no existía esa normalidad, señora Contreras, y esa es la verdad. Lo otro es confundir, engañar y crear alarma social. Esos trabajadores son profesionales y estarán defendiendo su puesto de trabajo. Estaría bueno que no lo defendieran, pero también son profesionales para hacer posible que los trabajos, los encargos, los programas, los proyectos, las decisiones se lleven a buen término. Y eso se han hecho y se seguirá haciendo, estén como organismo autónomo o estén como delegación del Ayuntamiento de Córdoba. No le quepa la más mínima duda. Y digo también para que quede claro, habrá un proceso de entrada y de trabajo y de garantía de puestos de trabajo mediante oposición. Oposición libre, oposición transparente, como hay que hacer las cosas, para que no vengan después jueces a suspender convocatorias porque huelen tufillo de algo irregular o ilegal. Este gobierno va por derecho y este gobierno convocará las plazas, y lo saben los trabajadores, se haga como organismo autónomo o se haga como delegación, porque son los primeros que quieren tener estabilidad en el empleo y garantía de supervivencia profesional en lo público. Que no le quepa duda, señora Contreras, que no le quepa duda. Y hoy no están aquí porque no tienen por qué venir al salón de pleno. No, han venido los delegados de los trabajadores, con respeto, como se tiene que estar en un salón de pleno, porque no han sido traídos por nadie, no han sido empujados por nadie, para que vengan a faltar el respeto a este equipo de gobierno. Han venido a escuchar las conclusiones de la comisión de investigación y se han ido con sus notas correspondientes, como deben de ser unos delegados de los trabajadores legítimamente elegidos por ellos. Pero no han venido el resto del personal porque confían en su presidente, confían en este equipo de gobierno y en el alcalde de la ciudad. Y haremos lo mejor que se pueda hacer para los trabajadores, pero también pensando en los ciudadanos, en los que no han votado y en los que no nos han votado. Incluso le digo, ni en los que no van a votar nunca, se lo puedo asegurar. Ese es el estilo de hacer política de este gobierno, legitimado por las urnas para hacer y tomar las decisiones más correctas. Muchas gracias. Señora Contreras, para... Bueno, el voto, señor presidente, para anunciar el voto, como no podía ser de otra manera. Si se ha copiado, entre comillas, programas del Partido Popular, voto favorable, señora Contreras. Enhorabuena. Mayoría total del Pleno a su moción. Muchísimas gracias. Se lo agradezco mucho, señor Rojas. Usted y yo nos entendemos bastante bien, no solo en el fútbol, sino también en todos los temas de empleo, hay que decirlo. Y también, señor Rojas, que bueno, que esto ya lo aprobamos en diciembre, ¿no? Y entonces, pues, pero bueno, volvemos a hacer memoria histórica. Yo solo quería decirle que después que usted ha votado a favor, que confío en la palabra en el tema de los empleados que usted no acaba de dar, ¿no? Todos y todas somos conscientes de cómo está ahora la situación. Ahí hay ahora mismo 29 personas que me imagino que lo estarán pasando mal. Y entonces, pues, por nuestra parte tendremos que tener voluntad política para ver cómo resolvemos ese tema. Luego también le quiero decir que nosotros no creamos alarma social. El plan de ajuste que ustedes presentaron el día 30 es lo que ha creado esa alarma social. No hemos sido nosotros. Y luego, por otra parte, vamos a dejar de engañarnos con el tema de la tesorería municipal, que todos sabemos que a finales de marzo teníamos 34 millones de euros. Es decir, que podemos cubrir algunos gastos. Sí, las nóminas sabemos que los primeros. Pero bueno, sabemos que por suerte
tenemos hoy un dinero, también sabemos que ahora en junio va a entrar otro dinero, y yo creo que echarnos ya más trastos de que si ustedes dejaron, que si nosotros debemos, creo que con lo que ahora mismo tenemos nos podemos dar por satisfechos todos y todas. Entonces, nada, agradecerle al grupo, agradecerle a todos los grupos pues el apoyo a esta moción que hemos presentado. Muchas gracias. Y a trabajar, Ricardo. Entrando ya en votación, porque ya no es más segundo, la tendrá aprobada por unanimidad, ¿no? Sí, aprobada. Aprobada por unanimidad de todos los grupos. Punto 2.